Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al Devocional Matutino. Shalom, hermanos y hermanas. Yo quisiera que todos los hermanos y hermanas se sienten juntos, porque muchos de ustedes están así alrededor del recinto, pero a mí me gustaría tener más interacción con todos ustedes. Alabado sea Dios que puedo mirar a cada uno de ustedes que vienen aquí al devocional matutino, y hoy estamos en el tercer día del año nuevo chino y ustedes están acá y hoy llegamos al al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Aquí cobra hemos cubierto los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Así que nosotros necesitamos entender que los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, todo esto pasa de una forma cronológica. Todos estos incidentes pasan cronológicamente. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Lo siento. Lo que el pastor Joshua quiere decir es que todos estos incidentes no siguen uno tras el otro, no siguen uno tras el otro de forma cronológica. De hecho, todos están describiendo la misma situación, pero la descripción está hecha de una forma diferente y con una intensidad diferente. Por eso los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas están describiendo todos la misma cosa. Es como una canción que puede tener 3 estrofas. Las 3 estrofas pueden ser diferentes, un poco diferentes, pero esas 3 partes de esa canción están describiendo el mismo incidente. Significa que las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas están describiendo el mismo evento, pero en diferentes secciones la intensidad es diferente. Y entre más usted lee, más usted puede encontrar que la intensidad va aumentando y va siendo más fuerte y más fuerte. Así que entonces cuando nosotros leemos a leer los 7 sellos, solamente vemos un cuarto de ello. Y cuando usted llega a ver las 7 trompetas, entonces también por la descripción usted puede entender un poco más, porque la revelación es mayor, es un poco mayor. Y cuando usted llega a las 7 copas, entonces la amplitud de la descripción es aún más rica. Por eso, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, cuando lleguemos a esta sección de los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, no malentienda y no crea que esto pasa de forma cronológica. No, de hecho, estos 3 están describiendo el mismo incidente, solamente que con diferente intensidad. Por ejemplo, cuando llegan a leer acerca de la plaga del lotus, y alguna persona puede interpretarlo como la guerra nuclear en tiempo por venir. Y entonces la gente va a malentender que esta plaga va a ser la guerra nuclear, porque la gente tiende a interpretar estas 7 cosas de una forma cronológica, pero esto no es la forma de interpretar estos 7
sellos, trompetas y copas. Así que muchos intérpretes de la escritura tratan de interpretar esto en diferentes etapas del tiempo. Por eso es que la gente viene y divide estos incidentes que toman lugar en el libro de Apocalipsis. Pero esta no es la forma de leer este libro. Pero para mí, lo que yo estudiaba hasta ahora al leer el libro de Apocalipsis, mi punto de vista es que esto es una revelación espiritual. Esto es una revelación del Espíritu. Esta no es la descripción de los eventos específicos. Así que el escritor del libro, que es Juan, él está describiendo todos estos incidentes desde su perspectiva, desde una narrativa muy personal, porque en aquel momento él estaba en la isla de Patmos. Y en ese mismo momento las iglesias estaban bajo una gran persecución. Y Juan era el último discípulo. Él no había sido un mártir. Él era el único que había quedado. Todos los demás discípulos sí ya habían muerto debido al martirio. Habían sido mártires. Pero él personalmente había también experimentado una persecución personal bajo el gobierno romano sobre los cristianos y sobre las iglesias. Por eso cuando él estaba escribiendo el libro, el objetivo eran las iglesias inmediatas que se encontraban en su tiempo. Cuando nosotros mencionamos el capítulo 3, cuando mencionamos las 7 iglesias, por eso es que Apocalipsis era dada a las 7 iglesias. Esta era su audiencia objetivo. Pero la segunda audiencia objetivo somos todos nosotros, los creyentes de todo el tiempo, de todas las edades. Y esto es para motivar a los cristianos que hacer cuando ellos enfrentan persecución, desafíos. ¿Cuál es entonces la verdad para nosotros cuando nos encontramos con el libro de Apocalipsis? ¿Y cuál es el recordatorio para nosotros hoy cuando leemos el libro de Apocalipsis? Así que hoy quizás usted pueda pensar que la edad presente, el tiempo presente es muy diferente al tiempo pasado. Pero en el Imperio Romano, los cristianos eran objeto de una persecución muy fuerte, objetivo de persecución muy, muy fuerte. Y se les llevaba para que fueran y llevaban a cabo todo ese tipo de espectáculos en el Coliseo Romano, donde los enfrentaban con animales salvajes. Usted quizás podría venir y matar a un león, pero entonces sacaban a otro león al Coliseo, a la plaza. Eran situaciones muy difíciles a las que se enfrentaban los cristianos, que tenían que estar luchando literalmente contra leones. Y los emperadores romanos disfrutaban, se complacían con este tipo de luchas. Y los cristianos de ese tiempo eran objeto
de diferentes tipos de persecuciones crueles. Pero hoy, yo diría, las iglesias en el tiempo presente también enfrentan diferentes tipos de persecución. Y los corazones de la gente está corrupta. Yo diría, el corazón de las personas, sus motivos internos son inclusive quizás más corruptos que en los tiempos antiguos. Yo diría que el orden moral, el orden social en este tiempo ha sido todo corrompido. Y entonces la pregunta es, ¿por qué yo tengo que comportarme bien? ¿Por qué tengo que ser bueno? Por ejemplo, cuando nosotros enfrentamos la edad de la postindustrialización, cuando trabajamos, tenemos que trabajar lo máximo, a tal punto que inclusive sufrimos en nuestro lugar de trabajo. Así que aunque usted trabaja muy duro, usted no puede ganar suficiente dinero, mucho dinero, no puede siquiera alimentarse a sí mismo. Y entonces tiene que hacer diferentes tipos de trabajo. Así que en estos días la gente joven está siendo tratada muy diferente. La gente joven no tiende a buscar por trabajos serios como carrera. Ellos prefieren hacer diferentes tipos de trabajos temporales. ¿Por qué? Porque no importa qué tan duro trabajan, muchos no pueden ganar su sustento. Por eso, pero yo quiero decir algo más. ¿Cómo es que China, en comparación con otros países, China lo está haciendo un poco mejor? Tenemos una virtud como chinos. A nosotros nos gusta ahorrar dinero. No tendemos a gastar demasiado. O no tendemos a gastar excesivamente. Pero los europeos, los occidentales, ellos tienden a no trabajar muy diligentemente y no tienden a ahorrar dinero. Y tienden a tener mucho más días feriados, libres. A ellos realmente disfrutan de muchos días feriados. Esta es la característica de los europeos, de los occidentales. Pero yo diría que cuando nosotros nos estamos acercando a los tiempos finales, más y más gente va a tener ese tipo de mentalidad de que, no quiere molestarse en trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que trabajar? Porque en este tiempo, cuando vemos en el mercado laboral, la gente solo viene y obtiene un trabajo. No tienen estos empleados una buena actitud hacia los jefes. Hay muchas luchas internas y por eso hay mucho enojo, frustración. Y también ustedes saben, en la internet hay mucha información falsa. Mucha gente tiende a creer lo que la internet dice. Y algunas veces, de alguna forma, no podemos diferenciar entre la información de la inteligencia artificial y lo que es verdadera información. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Es que en el mundo hay muchas cosas falsas. Mucha rebelión.
Hay mucha rebelión en contra de la sociedad, en contra de los gobiernos. Y todo eso afecta. Y todo eso está afectado por toda esta información falsa de la Internet. Y no solamente nosotros somos mal dirigidos por esta información falsa, sino que también podemos llegar inclusive a ser de los que traspasan esa información y lideran a otros hacia esa falsa información. Porque entre más información falsa se da, más afectados somos y más llegamos a ser como ellos. Así que en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, va a interpretar ahora el pastor Joshua en lugar de la profesora Leora. El pastor Joás va a hablar en mandarín. En el versículo 2, la mitad del versículo 2 dice, y ellos hollarán la ciudad santa. Ahora va a traducir otra hermana, en este caso una hermana, se llama Amy. En el versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 1260 días. Significa que para al final del mundo. ¿Qué va a pasar antes de eso? Y a eso es a lo que se llama la mitad de los 7. Y esto es de lo que habla el libro de Daniel. Todo esto está hablando de los 3 años y medio. Esta es la primera mitad de los 7. Así que 7 años son los 7 años de la preparación de Dios. Y al final de esos 7 años es el final de todo. Pero en términos espirituales, en el significado espiritual, por eso es que a la Biblia le gusta explicar este significado espiritual del 7. Y eso significa que para cuando el mundo llegue a su final, significa que cuando el mundo llegue al juicio final, significa que es cuando es el tiempo de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo. Pero ¿qué es lo que va a pasar antes del final del tiempo? Esto es en la mitad de estos 7 años. Y esto es lo que va a pasar antes del tiempo final. Inclusive, aunque nosotros lleguemos a la mitad de los 7 años, sí es cierto que la iglesia va a llegar a la mitad de estos 7 años. Así que no quiero hablar acerca de que antes del final del tiempo la iglesia va a enfrentar mucho sufrimiento. No es esto de lo que yo intento hablar ahora. Lo que quiero hablar es que a la mitad de estos, lo que la iglesia va a enfrentar a la mitad de estos 7 años. De hecho, el capítulo 11 y el capítulo 10, el capítulo 11 son dos
capítulos muy difíciles. Y el capítulo 7 pertenece también a la parte del capítulo 10. Y es cuando el apóstol Juan ha comido el pequeño librito, el rollo, y entonces se da el desarrollo de los eventos históricos. Él había profetizado entre todas las lenguas, entre todas las naciones. Y también él no podía hablar acerca de cierto misterio. Él no se atrevió a hablar acerca de cierto específico, un misterio específico. Este misterio no es explicado en detalle. Y finalmente, entonces, los reinos del mundo llegan a ser los reinos de nuestro Dios. Significa que la iglesia va a pasar a través de la mitad de estos 7 años. Y están los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. La iglesia va a experimentar todo ello. Hoy nuestro enfoque es en el capítulo 11. Y el tema que le damos a este capítulo 11 es la iglesia que tiene el poder para testificar durante la mitad de los 7 años. Significa que durante los últimos tiempos, lo que va a tomar lugar para estos tiempos finales, esto es el tiempo antes de que Jesucristo regrese. Esto es lo que Cristo va a hacer a través de las iglesias, y el Espíritu Santo las va a empoderar a las iglesias. Y esto es lo que nosotros vemos en este capítulo 11. Y en el capítulo 10 nosotros vemos acerca de un ángel que tiene poder. Y se puede ver todo allí que está por encima del cielo. Del cielo. Y dice que su cara, su rostro era como el sol. Y aquí en el capítulo 10 que está hablando acerca de este ángel. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Es un ángel con poder que va a hacer cumplir las promesas de Dios. El ángel es un ángel del Señor, y su misión es asegurarse de que el pacto de Dios tiene que cumplirse, de que sea cumplido. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Esto es capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 1. Y en el capítulo 11... continúa hablando, dice que es siempre en capítulo 10 que este ángel continúa hablando acerca del pacto de Dios. Versículo 3, tenía en su mano un librito. Versículo 3, y clamó a gran voz. Y todo lo que él... Y Dios está diciendo, todo aquello que yo le diga a mi gente que haga, ustedes lo hacen, y mi presencia va a estar con ustedes. Quiere decir que Dios está en medio de su pueblo a través del arca del pacto y la aparición de este ángel poderoso y ese arcoíris que está sobre su rostro. Dice que con un arco iris sobre su cabeza. Este es el pacto que Dios había hecho con Noé, y en su rostro era como el sol. Y el Señor mantiene su pacto con ellos y con Moisés. Y Dios va a llevar a cabo su pacto. Eso significa que cualquiera que sea el pacto y
todo aquello que tenga que ver con el plan de redención de Dios va a ser cumplido, inclusive el que cada uno de nosotros es escogido. Y que un día, cuando nosotros llegamos, cuando vinimos a esta tierra, cuando fuimos creados y fuimos puestos aquí, nosotros fuimos predestinados por Dios. Somos predestinados por Dios. Y Dios escogió a cada uno de nosotros con un propósito. Y yo he mencionado esto muchas veces. Y yo espero que todos ustedes ya lo hayan entendido. Quizás nosotros podemos encontrar que esto es difícil de entender como una nueva revelación, pero esta revelación está escrita aquí en la Biblia. Y es el corazón de Dios, es la voluntad de Dios. Y en Cristo nosotros todos somos predestinados para hacer buenas obras. En Cristo. Nosotros somos predestinados para hacer buenas obras. Por eso es que hoy nosotros necesitamos hacer lo que Dios nos pide hacer. Inclusive en sufrimiento, nosotros tenemos que continuar haciendo la buena obra. Y este es el poder de la iglesia. Y Dios va a garantizar que su promesa se cumple. Y aquí vemos a este ángel lleno de poder. Este ángel poderoso da o va a habilitar a los discípulos para que coman este librito. Y la palabra de Dios es la fortaleza de Juan, es la fortaleza de los creyentes. Y por eso es que él puede profetizar en medio de las naciones, en medio de todas las lenguas. Y hay dos secciones en el capítulo 11. La primera parte es del versículo 1 al 13. Durante la tribulación, el sufrimiento, la iglesia es fortalecida y para traer arrepentimiento. O quizás usted puede decir, la iglesia lucha, hace lo mejor que puede con todo su poder para guiar a la gente, para pedirle a la gente que se arrepienta, y la iglesia testifica para Cristo, testifica de Cristo. El capítulo 11 es un capítulo muy difícil para entender, pero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. En el versículo 1, Apocalipsis 11:1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículos del 1 al 4 de Apocalipsis 11. Primero que todo podemos ver que a Juan le fue dada una caña para medir el templo de Dios, para medir el altar y para medir la adoración dentro del templo de Dios. Esta adoración se refiere a aquellos cristianos que todavía se acercan al Señor durante estos tiempos de dificultad. Y ese es el significado de esa acción de medir. Déjenme ponerlo de forma simple. Primero, el templo de Dios fue destruido
después de Cristo, en el año 70. Porque los soldados romanos atacaron Jerusalén. Y Jerusalén fue incendiada y por eso el templo de Dios fue destruido. Por eso es que el templo de Dios estaba destruido. Y nosotros solo podemos encontrar las ruinas hoy. Y ese templo fue establecido por Zorobabel. Cuando él regresó de Babilonia, cuando regresaron del exilio de Babilonia. Por eso es que ellos reconstruyeron ese templo. Era el segundo templo que fue reconstruido por Zorobabel. Pero fue destruido después. Y para cuando Juan está escribiendo, él estaba en exilio en la isla de Pasmos. Para entonces ya el templo de Dios había sido destruido. Y por eso es que nosotros tenemos que tratar de entender qué es lo que significa medir el templo de Dios. Este es un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque el templo físico ya de Dios ya estaba destruido. Así que no está hablando de una medida física. No está hablando de medir en forma física. Está hablando acerca de cómo medir en sentido espiritual. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esa medición? Significa que en aquel tiempo la gente de Dios y el templo de Dios, que todavía estaban ofreciendo sacrificios al Señor, ellos estaban ofreciendo a sí mismos al Señor. Quiere decir que todavía había un grupo de personas que se ofrecía al Señor. Y este tipo de personas se está refiriendo a las iglesias. Significa que aún hay iglesias que todavía son muy fieles al Señor. Y por eso estos ángeles poderosos se unen para hacer estas medidas. Este ángel poderoso le va a dar las herramientas y el poder para hacer estas medidas. Y en el templo, en los tiempos finales, la iglesia va a tener el poder para hacer todas estas medidas y Dios las va a proteger. Pero sí, todavía llega un punto en que usted ya no tiene que medir, porque esa es una área para los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Significa que los gentiles van a perseguir a la iglesia, van a atacar a la iglesia por 3 años y medio. Significa que la iglesia va a sufrir, va a estar sufriendo. Por eso, en el versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen. ¿Quiénes son estos dos? ¿Quiénes son estos 2 testigos que están vestidos de cilicio? Quizás nosotros pensamos acerca de Elías y Moisés. ¿Qué es lo que esto significa? Se refieren a los del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Elías estaba preparando a la gente del Señor. Elías había venido antes de la venida. Esto era para preparar a la gente de Dios. Estos 2 testigos se refieren a los 2 testamentos, y se refiere a estos también poderosos ángeles, a este poderoso ángel. Estos 2 testigos se refiere son la gente de Dios, son la gente que pertenece a Dios.
Gente que va a ser medida por Dios, y por eso es que Dios los va a proteger. Y tienen que ser vestidos con cilicio, y el estar vestidos con cilicio significa que la gente va a estar en arrepentimiento. Elías también andaba con este tipo de ropa, y Juan el Bautista también estaba vestido de ropa de cilicio. Y esto es porque llamaba a la gente a arrepentimiento. Y ponerse ese tipo de ropa no es confortable cuando usted se lo pone sobre su cuerpo, pero se refiere al llamado a la gente para que se arrepienta. Y estos dos testigos de Dios es para que llamen a la gente para que se arrepientan y para que también lleguen a ser testigos. Y ellos necesitan predicar. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días, que son aproximadamente 3 años y medio. Y en el capítulo 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y estos son los profetas del Antiguo Testamento. Los 2 árboles de olivo, los 2 olivos, estos olivos producen aceite. Y ese aceite es el que se va a poner en los candeleros para que alumbren. Para que alumbre. Eso significa que ese aceite que sale de estos 2 olivos va a los candeleros. Y los candeleros representan a la iglesia. ¿Y cómo es que solo habla de 2? ¿Cómo es que habla de solamente 2 candeleros y no de 7? Porque en los previos capítulos se nos hablaba de 7 candeleros y que Jesucristo estaba en medio de ellos y que esos 7 candeleros significan las 7 iglesias. En el Testamento Antiguo, estos olivos producen el aceite y ese aceite va a los candeleros. Y significa que esto va a empoderar a las iglesias. Y todo ese empoderamiento significa que viene de Dios. No es por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu Santo. No es por nuestra propia fuerza. Así que aquí se nos ha dicho que hay una medida una medición del templo de Dios. Y estos 2 olivos de los tiempos finales, y que es en medio de la mitad de los 7 años, todas las personas, inclusive los cristianos, todos ellos necesitan comer de este pequeño libro. Quiere decir que necesitan la palabra de Dios. Porque Dios quiere revelarles a ellos, quiere darles la revelación de Él, los misterios de Dios. Ellos tienen que saber qué es lo que está pasando en el mundo. Ellos tienen que saber, tienen que tener una idea de qué es lo que está tomando lugar en el mundo. Todos los pastores, todos los colaboradores tienen que comer de este rollo, de este librito. Y somos también como estos 2 olivos, somos como esos mensajeros. Y tiene que ser producido aceite y tiene que salir aceite. Y estos 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y es la visión de Dios. Entre las 7 iglesias. Hemos estado hablando de las 7 iglesias en tribulación. Estamos hablando de iglesias con poder en medio de la tribulación. Habla de que solo 2 iglesias son. Vamos de regreso al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8. Versículo 8, del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia
de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí se nos ha dicho de la iglesia de Esmirna que va a sufrir persecución y van a morir, pero ellos van a mantenerse firmes hasta el final. Y no temes de estos, de toda el sufrimiento que viene de parte de los judíos. Así que aunque usted de todos estos sacrificios, aunque todo esto se dé, no temen, porque ellos van a obtener la victoria. Esta es uno de los candeleros, la iglesia de Esmirna, y la otra es la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3, del 7 al 11. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que temes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré, versículo 12, le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia va a vencer todas las mentiras que se dan entre los judíos, va a vencer. Y ellos van a llegar a ser una columna en el templo de Dios. Y dice, el Señor dijo, yo voy a escribir mi nombre sobre ellos. Aquellas personas que no creen en esta profecía, los que no creen en esta revelación, sus nombres van a ser borrados de la ciudad santa. Van a ser borrados del libro de la vida, van a ser removidos del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Dios va a escribir su nombre en usted, sobre usted. Y cada uno de nosotros va a llegar a ser una columna de su iglesia. Y este es el deseo final, último de Dios, el deseo. Así que el apóstol Juan estaba escribiendo a las iglesias en aquel tiempo. Y les dice, ustedes son esas dos lámparas, esos dos candeleros. Y ustedes saben, ustedes tienen que levantarse para llegar a ser testimonio de Dios.
Y aquí yo le envío a este gran y poderoso ángel para que lo fortalezca. Y también estos dos testigos para que los fortalezca. Y así cuando ustedes están ante Dios, aunque ustedes enfrenten tanta persecución de los emperadores romanos, inclusive aunque el mundo quiera aniquilarlos, matarlos, no tengan temor porque ustedes tienen ese pequeño librito en ustedes y así ustedes pueden entender los misterios de Dios y ustedes pueden llegar a ser mis testigos. Y ustedes van a ser ustedes van a ser capaces de ser testigos de Dios y fuego saldrá de sus bocas. Y aquellos que quieran hacerle daño o que quieran no van a lograrlo y van a ser más bien ellos son los que van a llegar a ser aniquilados. Y todos estos milagros, la iglesia va a ser muy poderosa. Los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros. Significa que para los tiempos finales, antes de que Jesucristo regrese, las iglesias tienen todo este poder. Y ellas van a luchar, van a luchar. Es como pasaba cuando el Imperio Romano atacaba a las iglesias y a los cristianos, pero ellos no se preocupan porque al final ellos van a obtener la victoria. Y en el capítulo 11 dice que los cuerpos de estos dos testigos van a ser expuestos y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces hoy nosotros estamos aquí en el capítulo 11 y la iglesia está en la mitad de estos 7 años. Así que hoy tenemos que entender que gracias a la crucifixión de Jesucristo es que todos nosotros somos salvos. Y por eso es que nosotros tenemos que ofrecernos a nosotros mismos en el altar del Señor. Porque el templo del Señor ha sido medido por esta caña. Y si entonces tenemos la protección de Dios. Y por eso tenemos que rendirnos, tenemos que ofrecernos a nosotros mismos como vasijas para el Señor, aunque enfrentamos todo tipo de dificultades y todo tipo de persecución. También nosotros somos más que, aún así, nosotros somos más que victoriosos. Aunque todas estas iglesias se enfrentaban a este tipo de persecuciones, ellas estaban en el templo también de la mitad de estos 7 años, estaban en este sufrimiento, pero en Apocalipsis 11, versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, versículo 12, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Así que durante ese tiempo va a haber un muy severo terremoto y el templo va a colapsar. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Estaban en temor, en terror, pero entonces ellos se arrepintieron. De hecho, en ese momento
Juan estaba diciéndole a todas las personas que tenían que perseverar, que tienen que permanecer, aún al punto de tener que morir. Tenemos que perseverar, porque ese no es nuestro punto final. No, nuestro testimonio puede ser muy poderoso, aunque seamos asesinados. Nosotros podemos ser usados por Dios, ser mártires. Pero aún así Dios vino y les regresó la vida. Ellos resucitaron. Y la 10ª parte de la ciudad, esta gente se arrepintió. Tenemos que aplicar esta verdad también a nuestra vida hoy. Cuando estamos en situaciones similares, tenemos que ser como la iglesia de Esmirna, como la iglesia de Filadelfia. Aunque ellos enfrentaron dificultades, persecuciones del enemigo, aún así nosotros tenemos que continuar caminando hacia adelante y tenemos que atrevernos a discipular, a amarnos unos a otros. Esto es muy importante. Así que ustedes entienden por qué. Porque es que dijo, mi amor esté entre todos ustedes y que todos ustedes se amen unos a otros. Porque el enemigo va a querer atacarlos a ustedes. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 11, de hecho, es un eco de capítulos 2 y 3, porque todos nosotros somos llamados para amarnos unos a otros. Nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros. Hay solo 2 candeleros que están en pie ante el Señor. Y todos ellos fueron medidos por el Señor. Todas estas iglesias fueron medidas por el Señor. Yo realmente anhelo que todos nosotros, inclusive todos ustedes y nosotros, lleguemos a ser como estas iglesias. Ahora, versículo del 13 al 19. Dice que el Señor va a reinar por siempre y para siempre. Después de que pasó la mitad de los 3 años y medio, y debido a los sacrificios de tantos creyentes, y todos ellos fueron capaces de pagar ese precio del sacrificio. Pero es que todos ellos entendieron que después de ese sacrificio va a venir la resurrección. Porque Dios, a través de su muerte, trajo el reino y destruyó a Satanás y edificó el reino de Dios. Y también nosotros podemos usar nuestro testimonio personal en el altar de Dios. Significa que entonces la vida de Dios, el nombre de Dios está en nuestra frente. Y Él va a ser por siempre el Rey. Y los 24 ancianos que estaban sentados al frente del trono le daban gloria y alabanza al Señor. Entonces, el reino de Dios es llevado a cabo en toda su plenitud. Y los 24 ancianos estaban sentados enfrente del trono. Estos tienen significados simbólicos muy importantes. Aquí de hecho está hablando de la adoración enfrente del Señor. Te damos gracias a ti, Señor, oh Dios Todopoderoso, el que
y el que era. Porque tú, Señor, eres el que reina. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Y aquí ya no dice el que es el que era y que ha de venir. Dice el que es el que era. Ya no dice el que ha de venir. ¿Por qué? Porque los 24 ancianos, porque en aquel tiempo la mitad de los 7 años ya han pasado y la gente ha llegado juntos para adorar a Dios. Por eso ya no necesita decir el que es y que era, sino que dice que Él es el Todopoderoso. Porque Él ha ganado la victoria. Porque la gente de la iglesia se ha arrepentido. Y la iglesia ha testificado para el Señor. Aquí principalmente significa o habla de las 7 trompetas. Y va seguido de las 7 copas. Pero como les dije, esto no es algo que sucede de forma cronológica. De hecho, está hablando acerca de la batalla entre la bestia y la iglesia. Está hablando acerca de la batalla entre la bestia y la novia. La novia. Es muy descriptivo. Y después de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, es como como música. Quiere decir que la intensidad es más y más, cada vez más y más fuerte. Y el sonido y las voces son más fuertes también. Y ahora llegamos entonces al mismísimo final de los 7 sellos. Pero las intensidades van a tomar lugar. En el versículo 18 de Apocalipsis 11, significa que los gentiles están enojados, pero Dios también tiene ira. ¿Por qué? Porque su justicia va a ser saciada. Y ese es el tiempo para que todos los siervos de Dios reciban su galardón. Y es el tiempo para que también Satanás sea destruido. Aquí se refiere a los juicios de Dios. Aquí es lo más importante, lo principal es el cumplimiento del pacto de Dios. Y el tiempo de la visión de este ángel poderoso ha llegado. Así que hermanos y hermanas, tenemos que nosotros testificar para Dios. Es la mitad de los 7. Es tiempo de... No diga, yo espero que mi iglesia no reciba el sufrimiento. Todavía nosotros estamos en la mitad de estos 7 años. Lo que yo quiero decir es que nosotros, cada uno de nosotros, todavía estamos experimentando esto, pero tenemos la revelación de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo? En cualquier situación en que nosotros estemos, sea la situación económica, en todas estas situaciones difíciles, también todo está
todavía está en control de Dios. Dios está en control. Es Dios el que permite que nosotros entendamos todo esto. Esto es debido y gracias a la guía divina de Dios. Todo está y es gracias a la guía divina de Dios. Tenemos que mantenernos caminando firmes y sirviendo a Dios. Y una vez que llegué aquí a Hong Kong, el Señor me permitió ver este ángel poderoso. En abril del 2001, cuando nosotros llegamos aquí a Hong Kong, cuando íbamos hacia el hotel, los primeros días nosotros los pasamos en un hotel y entonces dejamos el hotel, porque en los primeros días que estábamos allí en el hotel, yo de inmediato me quité los zapatos y le dije al Señor, Señor, yo estoy aquí. Y yo le dije, tú eres el que me ha llamado. Yo le dije, sí, Señor, por favor, háblanos a nosotros para que yo pueda ver los ángeles poderosos. Y ese ángel estaba señalando con sus dedos hacia arriba y llevaba en sus manos también un rollo. Y en un minuto todo paró. Así que hoy este ángel poderoso, este es el ángel que va a ayudarnos para mantener el pacto, y este es el ángel de la iglesia nuestra 611. Y esto nos hace ver que la presencia de Dios va a estar siempre con nosotros, aunque enfrentemos todo tipo de dificultades. Nosotros todavía tenemos fuerza para continuar adelante. Así que yo bendigo a cada uno de ustedes para que sean más como la semejanza, la imagen del Señor, para que ustedes puedan dar testimonio de Cristo. No sea tentado por Satanás. Y en lugar de ello, continúen tallándose bien ese cinturón para continuar adelante. Y vamos así a obtener la victoria. Nosotros somos esos dos candeleros. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí paramos. Aleluya, hermanos y hermanas, pongámonos en pie y adoremos al Señor todos juntos. Tú, Señor, nos fortaleces nuestro corazón en los tiempos finales.
Derrama tu espíritu, Señor, en tu pueblo ahora. Aviva tu iglesia. Que podamos hablar tus palabras de vida. Que nos arrepintamos. Llénanos, Señor, para que valientemente llevemos tu luz al mundo. Señor, que tu glorioso reino sea establecido. Derrama tu espíritu sobre tu pueblo. Aviva tu iglesia. Que podamos hablar tus palabras de vida. Une nuestros corazones. Oramos, Señor, muéstranos tu camino. Anhelamos mirar tu gloria sobre la tierra. Hermanos y hermanas, ya que es Dios quien nos ha traído aquí a esta iglesia que es llena de la gloria de Dios. Dios le ha traído aquí para que usted reciba su verdad. Demos gracias porque aquí en esta iglesia somos alimentados. Señor, te damos gracias a ti porque tú eres quien nos guía aquí en nuestra iglesia 611 y cada mañana venimos acá y tenemos maná fresco y a través de tu revelación, Señor, a través de lo que nos comparte el pastor Joshua, podemos entender más y más. Y estamos experimentando mucho aquí en nuestra iglesia porque a lo largo del camino eres tú quien nos ha estado guiando y a ti te damos las gracias. En este capítulo podemos encontrar estos dos testigos y han sido escogidos por Dios y tienen poder y ustedes también son parte de estos dos testigos. Y en este año nuevo chino que vamos y visitamos a nuestros hermanos, a familiares, y esta vez vienen y le preguntan a ustedes cuándo se van a casar, cuándo van a tener niños. Además de esto, ¿qué otro tipo de cosas han ustedes compartido? ¿Han ustedes compartido con ellos cómo ustedes llegaron aquí a esta iglesia? ¿Cómo Dios le guió para que vinieran acá? Sería bueno que ustedes en grupos de 2 compartan. Entonces, en grupos de 2, ustedes compartan, especialmente en esta temporada en que aquí nos encontramos en Año Nuevo Chino. Cuando ustedes van a visitar a sus familiares, es una buena oportunidad para compartirles cómo es que ustedes llegaron a la iglesia, cómo Dios los guió aquí y que ustedes se puedan atrever a compartir con ellos su fe.
Hermanos y hermanas, si ya han terminado de compartir, me gustaría que oremos por nuestras propias familias. Oremos por nuestras propias familias. Revive nuestra iglesia, Señor. Revive. Que podamos hablar tu palabra. Santo Espíritu, por favor, ven y ayúdanos, Señor. Porque durante este tiempo tú llamas a cada uno de nosotros para que entremos dentro de tu avivamiento. Señor, usa nuestro testimonio, Señor. Podemos ponernos en pie y adorar al Señor con esta canción. Versículo 1. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él. Así que hoy, Señor, también está midiendo nuestra vida, y cuando nosotros somos fieles en servicio a Dios, si tenemos dudas, yo sé que quizás algunos de nosotros, cuando compartimos acerca de la palabra de Dios o cuando compartimos acerca de la visión de la iglesia, quizás usted ha sido desafiado por sus colegas en su lugar de trabajo o inclusive por sus miembros de familia, de su familia. Pero hoy Dios le quiere decir a usted: hoy, mis hijos, yo voy a usar mi caña para medir a aquellos que adoran en el templo del Señor. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes enfrentan retos similares, pongan su mano en su corazón, porque el Señor aquí dice que yo soy el que te he escogido. Yo soy el que te he escogido de entre las 7 iglesias. Yo escogí a Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. Así que, mis hijos, ustedes están en pruebas, pero yo les he medido a ustedes. Yo les he escogido. Así que, hermanos y hermanas, ustedes son esos 2 candeleros. Pero si ustedes están enfrentando ese tipo de desafíos o de luchas, pongan sus manos en su corazón. Y usted sabe que cuando usted quiere hacer la obra de Dios, que usted ha sido desafiado, usted ha sido interrogado, usted ha sido cuestionado por personas, o quizás algunas personas le han dicho a usted: ¿por qué usted siempre habla acerca de Jesús? ¿Por qué siempre habla acerca del árbol de la vida? Pero Dios le está diciendo a usted que hoy, mientras usted está siendo fiel y usted se aferra a la palabra de Dios, yo te voy a dar poder, te dice el Señor.
Sí, el Señor entiende nuestras luchas. Él entiende y el Señor mide nuestras palabras. Mide nuestras vidas. Y la sanidad del Señor va a venir a cada uno de nosotros. Santo Espíritu de Dios, tú eres como el fuego. Y tú eres quien nos consume a cada uno de nosotros. Y tú quemas, Señor, todas las burlas, toda la persecución, todas las mentiras. Porque todo eso viene de Satanás. No viene de ti. Todos esos ataques en contra de aquellos que dan testimonio, o todos esos ataques en contra de la iglesia van a ser quemados, quemados por el fuego del Espíritu Santo. Esas clases de fortalezas tienen que mantenerse lejos de nuestra vida. Esas clases de fortalezas tienen que mantenerse lejos de las iglesias, de nuestras vidas. Sí, Señor, manda tus ángeles sobre las iglesias, sobre todo tu pueblo. Y tú caminas en medio de nosotros y tú liberas el poder y la luz y la palabra de Dios, y que podamos así realmente ser parte de la palabra de Dios. Que tu amor, Señor, sea en medio, venga a nuestras vidas, y que a través de este amor nosotros podemos ser capaces de amarnos unos a otros y podemos llegar a ser nosotros árboles de olivo. Y cuando oremos, cuando clamamos a ti, que cada vez que damos esos pasos de fe para seguirte a ti, Señor, entonces nuestra vida va a producir aceite, y ese aceite va a llegar a ser tu unción, va a llegar a ser tu poder para nuestras vidas, y nosotros llegamos a ser estos dos candeleros que continuamos brillando para ti, Señor, porque nosotros sabemos que tú estás con nosotros, porque sabemos que tu Padre Celestial es el que se mantiene alimentándonos a nosotros, nutriéndonos con tu palabra, y así podemos brillar, podemos llevar tu luz. Así que en esta guerra espiritual, oremos para que nosotros podamos llegar a ser esos candeleros, podamos llegar a ser esos olivos, y esos olivos va a ser presionado, y entonces va a sacar aceite. El árbol de olivo con sus olivos tienen que ser destripados, tienen que ser para poder producir este aceite, y nosotros le pedimos al Señor que podamos llegar a ser estos olivos que producen este aceite. Oremos. En el nombre de Cristo Jesús, que la palabra de Dios llegue a ser el pan de nuestras vidas, y que tu Espíritu, Señor, cada día sea sobre nosotros, cada día sea sobre nosotros. Remueve, Señor, todas esas fortalezas. Por favor, ven, Santo Espíritu, a nuestras vidas, y que tu santa preciosa sangre viene y es nuestra protección, y nosotros entramos en ti, Señor, en tu templo, Señor, y tener una conexión más profunda contigo, y en nuestra vida puede llegar a ser un testimonio de ti, Señor. Aleluya. Ahora quiero mostrarles estas fotos. Estas son, está mostrando en la pantalla diferentes iglesias, diferentes banderas, donde se encuentran árboles, donde se encuentran iglesias en este momento del árbol de la vida. Entonces, en este momento vamos a orar por estas
Vamos a orar por todos estos países en donde se encuentran iglesias hijas. Así que mírelo y solamente pídale a Dios la guía para saber cómo orar por ellos. Oramos para que todas estas iglesias lleguen a ser como la iglesia, una iglesia de Esmirna o una iglesia de Filadelfia, que llegan a estar firmes hasta el tiempo del fin por el Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros ponemos en tus manos, Señor, todas estas iglesias. El reino del Señor llega a ser el reino del mundo llega a ser el reino del Señor. Y todas las naciones van a llegar a ser naciones que pertenecen al reino de Dios. Y todas las iglesias hijas que se encuentran en estos países van a llegar a ser iglesias como la de Esmirna y como la iglesia de Filadelfia. Señor, manténgalas fuertes. Señor, que tengan tu aceite, Señor. Que sean como estos dos candeleros, Señor. Que puedan, Señor, con el aceite, mi Señor, ser fortalecidas, empoderadas para mantenerse firme, Rey. Y que todas las iglesias hijas, Señor, que están a lo largo de los diferentes continentes, Señor, que ellos puedan llevar el mensaje del árbol de la vida, que ellos puedan llevar el mensaje, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, de ti, mi Señor, que puedan ser esparcido el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje, mi Señor, de la palabra de Dios en todos estos iglesias hijas que se encuentran en todos estos países, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por esas iglesias hijas que se encuentran en Japón, Filipinas, por supuesto en Hong Kong, en Macao, Singapur, en la India, en el Reino Unido, Birmania, Tailandia, Indonesia, Malasia, Dubái, Australia, Camerún, Ghana, Uganda, Malawi, Sudáfrica, Taiwán, Señor, que tu gloria, oh Señor, sea sobre todas ellas, Señor. Levántate, Señor, sobre toda la tierra. Aleluya. Versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dios le pidió a Juan que midiera el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Los que son medidos van a ser protegidos. ¿Por qué el altar fue mencionado? ¿Por qué el templo fue mencionado si también había sido destruido? Hoy,
todo el altar, todos los adoradores, todos los altares, todas las iglesias. Dios los mide para que lleguen a ser estos candeleros y ellos puedan recibir la palabra de Dios, y que lo que sea que usted diga pueda llevar el poder de Dios, y señales y maravillas les sigan a ustedes. Y en el tiempo final, las señales y las maravillas van a seguir a todos aquellos que han sido medidos por la caña. Así que, queridos hijos, Dios quiere medirnos a cada uno de nosotros y a nuestra iglesia. Y si somos medidos por Él, significa que estamos bajo su protección. Y durante el tiempo de la cosecha, durante el tiempo final, Él va a estar con nosotros. Y entonces el pacto va a ser desplegado. El pacto va a ser desplegado en los cielos. Que todos cerremos nuestros ojos. Yo quiero invitarlo para que usted entre dentro de esta visión en el Espíritu. Permita que Juan que escuchemos a este poderoso ángel y permitamos que el ángel mida nuestras vidas, que mida nuestros cuerpos, y nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y permita que Dios mida nuestras iglesias, nuestros templos. Es nuestro cuerpo, el cuerpo es el templo del Señor. Que el Señor nos mida y que mida nuestro altar. Así que, hijos e hijas, ¿cuánto ha dado usted a Dios en el altar? Además de las ofrendas para ofrendas de gratitud o ofrendas para la expansión de las iglesias, pero incluyendo su propia vida, o en esta presión que usted está enfrentando. Cuando usted llega a la sinagoga de Satanás, ¿está usted bajo esa influencia? ¿Usted todavía permanece firme aún en la mitad de los 7 años? ¿Está usted siendo fiel a Dios cuando enfrenta persecución? Usted intenta defenderse, pero Dios le dice, usted necesita rendirse a sí mismo. ¿Cuánto nosotros amamos a Dios? ¿A cuánto amamos a Cristo? Que ese es nuestro altar. Entremos dentro de esa visión. Permitamos que el Espíritu Santo y que Dios use su caña para medir, para que nos mida a nosotros nuestro altar, nuestra iglesia, la vida de cada uno de nosotros que sea medida. Sí, Señor Dios, lo que sea que tú midas, cada uno de nosotros quiere abrir nuestra vida a ti, Señor, para que nos midas. Sí, Señor, a través de nuestra vida, tú, Señor, vienes y escribes tu nombre en ella. Ustedes son mis testigos, ustedes son mis olivos, ustedes son mi árbol de vida.
y a través de ustedes la vida puede ser compartida donde quiera que ustedes van. A la mitad de los 7 años, cuando todo el mundo está en la tribulación, aún así nosotros podemos vivir la vida de Dios, la vida santa. Podemos hacer aquello que Dios nos ha predestinado para que hagamos. Y somos plantados por el Señor. Y reinamos con Cristo. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, yo les bendigo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas aquí. El Espíritu Santo está con ustedes. Señor, bendice tu palabra. Que la palabra que sale de nuestro vientre, Señor, después de tener el rollo en nuestro vientre, que aquello que sale de nuestra boca salga con autoridad y con poder de resurrección. El poder de resurrección está sobre nosotros y esta es la bendición de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y feliz año nuevo. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.